Con su venia, diputado presidente por Economía Parlamentaria, solicitamos que el presente punto de acuerdo sea incluido de manera íntegra en el diario de los debates y procedo a leer un resumen del mismo. Diputadas y diputados, presento este punto de acuerdo a nombre de la diputada Evelyn Parra Álvarez y de una servidora. En los últimos 3 años, la violencia familiar se ha incrementado de manera importante, siendo el delito por el que más denuncias se reciben en la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, aún por encima de cualquier tipo de robo. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2017 a 2018 aumentó en un 8% la violencia familiar, toda vez que pasó de 8,435 a 19,935 carpetas de investigación. Cabe señalar que a través de la plataforma de datos abiertos en la Ciudad de México se detalla que en lo que va del año se ha cometido 57,325 ilícitos de violencia familiar, es decir, un promedio de 52 casos al día, y que las alcaldías con más casos reportados de esta naturaleza son Iztapalapa, Tlalpan y Gustavo Amadero, y las colonias con mayor índice son Pedregal de Santo Domingo y Agrícola Oriental y Centro. Ahora bien, 7 de cada 10 mujeres víctimas de homicidio recibió una herida mortal en su vivienda. Lo anterior sugiere que el victimario es alguien con quien la víctima tuvo algún lazo de convivencia, por lo que la violencia doméstica es un factor determinante para el aumento de otros delitos como las adicciones y la deserción escolar. Lamentablemente, la violencia familiar es un problema que generalmente se calla y se oculta, principalmente por la propia víctima, y en muchas culturas y creencias es tolerada y hasta legitimada como un derecho del hombre sobre la mujer y los hijos o viceversa, pasando así a formar parte de la dinámica familiar. Se le instituye como práctica cotidiana, perpetuándose a través de generaciones en la crianza de los hijos, y de no atenderse, los episodios de violencia familiar pueden escalar hasta convertirse en lesiones y finalmente en feminicidios. Un ejemplo claro de que la violencia familiar puede provocar tragedias es el caso de Abril Cecilia, quien fue asesinada el pasado lunes 25 de noviembre cuando circulaba a bordo de su vehículo en compañía de su abogado y de su hijo. Desde hace meses sufría violencia familiar psicológica, la cual pasó a la física y se agudizó. En enero de este año, cuando su entonces esposo la intentó asesinar con un bat de béisbol. El hombre fue acusado en septiembre de feminicidio en grado de tentativa, por lo que ingresó al reclusorio, pero 5 días después su delito se reclasificó a lesiones y violencia familiar y obtuvo lamentablemente la libertad. Por lo que desde esta tribuna hacemos un llamado a las y a los integrantes de este Congreso a efecto de que emitan su voto a favor del presente punto de acuerdo, donde primero se exhorta de manera respetuosa y amigable a las y a los 66 diputados del Congreso de la Ciudad de México a que implementen de forma independiente en los módulos de atención, orientación y queja ciudadana, atención legal y psicológica, talleres, grupos de reflexión, cursos de sensibilización y capacitación contra la violencia familiar. Segundo, por el que se propone al Comité de Atención, Orientación y Queja Ciudadana establecer una estrategia institucional para que las y los 66 diputados de esta legislatura sean dotados de material contra la violencia familiar y se capacite al personal para asesorar, atender y canalizar a las instancias correspondientes los casos que así lo requieran. Tercero, se exhorta a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a capacitar y actualizar al personal médico en cuanto a la violencia familiar a fin de lograr precisión diagnóstica, continuidad del tratamiento, rehabilitación y protección, así como apoyo legal y psicológico para los cuales estén facultados. Cuarto, se exhorta al Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, Instituto de la Juventud, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, todas de la Ciudad de México, a que implementen de manera coordinada campañas masivas de difusión y elaboración de materiales de sensibilización y actualización contra la violencia familiar dirigida a la población en general.
Quinto, la difusión deberá estar presentada en el dialecto que lo requiere la población en sistemas de braille y lenguaje de señas mexicanas. Sexto y último, se exhorta a todas las autoridades e instituciones que en el ámbito de sus facultades y atribuciones continúen con la estandarización de sus protocolos, manuales, investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizando para investigar todos los delitos relacionados contra la violencia familiar. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del reglamento, consulte la Secretaría del Pleno en votación económica si la proposición presentada por la diputada Leticia Varela se considera de urgente y obvia resolución.